Ahora vamos a tratar de explicar el algoritmo a priori, que es el algoritmo que es capaz de encontrar las reglas de asociación de una base de datos transaccional de manera eficiente. Ya, entonces imaginemos que estoy en el problema de que quiero encontrar todas las reglas de asociación de la forma X implica Y, X es un item set, Y otro item set, y quiero encontrar todas las reglas que es posible donde el soporte y la confianza de todas las reglas satisfagan la regla min sub y min conf. O sea, tengo dos parámetros. Min sub, soporte mínimo que espero para una regla, y min conf, confianza mínima que espero para una regla. Entonces la forma fuerza bruta sería que voy a mi base de datos, listo todas las combinaciones posibles de asociaciones. O sea, básicamente por todos los items posibles, veo todas las combinaciones posibles de reglas que yo puedo hacer. Y después enumero todas y veo si cumplen min sub y min conf, y si no, las descarto. Ese enfoque es totalmente prohibitivo. ¿Ya? O sea, de hecho tendría la cantidad de reglas posibles 3 a la d con d el número de total de items, menos 2 a la d más 1 más 1. Ya es un número gigante. O sea, solamente la base de datos que vimos de ejemplo de 6, esto ya va a más de 300. O sea, sale el número estratosférico y uno se da cuenta que uno pierde mucho trabajo haciendo esto porque muchas de las reglas que uno lista todas de por sí ya eran inútiles porque eran muy poco frecuentes. Entonces la idea es tener algún algoritmo inteligente que filtre las cosas que no son frecuentes para que no tenga que buscarlas tantas veces en mi base de datos. Entonces la motivación que uno tiene, primero es tratar de separar el problema en dos patas. Una mitad es encontrar todos los item sets frecuentes, que cumplen el soporte mínimo, y a partir de esos item sets frecuentes, encontrar las reglas que satisfacen mi requisito de mi confianza mínima. ¿Por qué puedo hacer esto? Por lo que pasa aquí. Aquí vamos a ver que todas las reglas que yo pueda sacar sobre un mismo item set tienen exactamente el mismo soporte. ¿Ya? Acá tengo esta mi base de datos transaccional y mi item set es milk, diapers y beer. ¿Ya? Milk, diapers y beer. Y veo que cualquier regla que yo pueda construir a partir de este item set, al final yo para construir una regla a partir de un item set tengo que romper este item set y dejar un subconjunto en el antecedente y otro subconjunto en el consecuente. Cualquier regla que yo haga, milk diaper implica beer, milk beer implica diaper, todas estas, su soporte va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque si se acuerdan la definición de soporte, yo tenía que tomarle el soporte de la intersección del antecedente con el consecuente y eso dividirlo por la cantidad de transacciones. Entonces todas estas transacciones, milk, diapers and beer, van a ocurrir la misma cantidad de veces, que son las veces que yo tengo milk, diaper y beer, que son milk, diaper, beer aquí, milk, diaper, beer aquí, que son 2 sobre 5, ¿cierto? 0.4. Mientras que la confianza sí cambia. Hay reglas que tienen más confianza que otras, porque eso sí depende del soporte del antecedente, ¿no es cierto? Acuérdense que yo, por definición, volvamos a las definiciones, la confianza es el soporte de la intersección partido en el soporte del antecedente. Mientras que el soporte es solamente de una regla, el soporte de la intersección partido en la cantidad de transacciones. Entonces, vamos a ver entonces que todas estas reglas que están acá tienen el mismo soporte, pero la confianza varía. De hecho, por ejemplo, milk, beer implica diaper, tiene mucha confianza. Ya tiene confianza 1. ¿Por qué pasa eso? Porque vemos todas las veces que ocurre milk, diapers and beer y vamos a ver la cantidad de veces que ocurre milk and beer y son exactamente las mismas transacciones. ¿Ya? Milk and beer ocurren en esta y en esta, que son exactamente las mismas transacciones que ocurren en milk, diaper and beer. Entonces acá tenemos mucha confianza.
tenemos la cantidad de todas las transacciones que tienen milk y beer, todas esas también tienen diaper. ¿Ya? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Lo más interesante es que todas las reglas que originan del mismo item set tienen idéntico support, pero pueden tener una confianza distinta. ¿Por qué? Porque el cálculo del soporte solamente implica de la unión del antecedente y el consecuente. Y eso me dice que yo puedo separar el problema en dos. Yo podría primero encontrar todas las item sets que satisfacen mi confianza, mi soporte mínimo. Y una vez que encontré eso, solamente a partir de esos, encuentro las reglas que tienen la confianza mínima. Y básicamente eso me simplifica mi problema porque lo separé en dos partes. Entonces, para yo generar reglas de asociación, como todas las posibles reglas provenientes del mismo item set tienen el mismo soporte, puedo dividir la tarea en dos. Primero, generar los item sets frecuentes, que es la parte más compleja, que es la que vamos a ver cómo se hace con el algoritmo a priori. O sea, encontrar todos los item sets, estos conjuntos de items, cuyo soporte sea mayor o igual que min sub. Y una vez que lo encontré eso, quiero encontrar la regla. O sea, encontrar la regla de confianza alta para estos items sets encontrados. Y básicamente cada regla es una partición binaria de un item set, donde yo paso un subconjunto al antecedente y otro subconjunto al consecuente. Aún así, esto es la primera estrategia que voy a tener. O sea, ya descartamos esta idea de hacer fuerza bruta absoluta, de listar todas las reglas, evaluar sus posibles y evaluar su confianza y su soporte. Ahora vamos a separar el problema. Aún así, la generación de items set frecuentes es cara. Pero vamos a ver que con el principio a priori se puede reducir significativamente la complejidad computacional de encontrar esto. Entonces, en resumen, lo que he dicho hasta ahora, vamos a separar el problema en dos y lo que nos vamos a enfocar primero es encontrar los item sets frecuentes. Enfoquémonos ahora entonces en el primer problema de encontrar los item sets frecuentes. ¿Ya? Sabemos ahora que si resolvemos ese problema, podemos usar después esos item sets frecuentes para encontrar las reglas de alta confianza. Entonces ya, primero motivemos de nuevo, ¿qué podría hacer yo? Fuerza bruta, ¿no? Voy, genero todos los item sets posibles, o sea, tomo todos mis items, cerveza, pañales, aceite, vino, veo todas las combinaciones posibles y ya después busco a todas esas combinaciones, les cuento cuántas veces ocurrieron en la base de datos y si ocurren menos de min sub las descarto. ¿Ya? Esto computacionalmente es súper caro. ¿Ya? Requiere una orden de n por m por w, con n el número de transacciones, m el número total de item sets y w el largo de la transacción más larga. Esa es la complejidad del algoritmo, lo cual es muy caro. Entonces yo quiero necesito una estrategia inteligente que básicamente yo quiero reducir el número de items sets candidatos a ser evaluados. Quiero tener alguna regla que me diga si esto es infrecuente, esto también tiene que ser infrecuente, entonces lo descarto. Y no sigo buscándolo en la base de datos. Esa es la idea. Y para eso entramos al principio a priori, que es básicamente una observación súper simple. Pero una vez que la entienden van a ver que toda la complejidad del algoritmo a priori, que es este algoritmo para hacer reglas de asociación, encontrarlas, se basa en este principio. Y dice lo siguiente. Si un item set es frecuente, o sea, si un item set cualquiera, por ejemplo, cerveza, pañal, vino, es frecuente, satisface min sub, todos sus subconjuntos también son frecuentes, también satisfacen min sub. ¿Ya? O sea, estoy diciendo, si tengo por lo menos 3 transacciones que tienen cerveza, pañal y vino, entonces cualquier subconjunto de ellos, como cerveza, pañal, vino, pañal, tienen que haber ocurrido al menos 3 veces. Y de hecho deberían haber ocurrido 3 o más veces. Entonces, de manera análoga, si un item set es infrecuente, todos sus subconjuntos son infrecuentes. Esto conceptualmente es súper importante. O sea, básicamente me dice eso. Si un item set es infrecuente, sus superconjuntos, o sea, item set de más elementos, también tienen que ser infrecuentes. Entonces, si yo me doy cuenta que cerveza, por sí sola, no ocurre min sub veces, ninguna transacción que tenga cerveza vale la pena seguir considerándola, porque no va a cumplir el min sub. Perdón, no es una transacción, sino superconjunto. O
sea, si un item set es infrecuente, como un item set de tamaño 1, como cerveza es infrecuente, cualquier item set de tamaño 2 que también tenga cerveza, también va a ser infrecuente. Y con esa lógica yo puedo descartar y podar profundamente mi espacio de búsqueda y hacer mucho más eficiente en la búsqueda de los item sets infrecuentes. ¿No? Esto se entiende mucho mejor si listamos los item sets posibles en una grilla, que básicamente tengo en primer nivel los item sets de tamaño 1, después los combino entre sí y tengo los item sets de tamaño 2, los item sets de tamaño 3, tamaño 4, tamaño 5. Este sería mi espacio de búsqueda. Entonces la fuerza bruta es que yo listara todo esto y después fuera por cada uno de estos a mi base de datos, o sea, fuera escaneando mi base de datos, contar a cada uno de estos y vaya aumentando su conteo y al final solamente me quedo con los que satisfacen min sub. ¿Ya? Eso es súper claro. Pero lo que yo sé es que si por algún motivo me di cuenta que este es infrecuente, o sea, supongamos que esto es cerveza, todos sus superconjuntos de item sets, o sea, todos los otros item sets que también tienen A, también son infrecuentes. Entonces ya me puedo descartar todo este espacio de búsqueda. ¿Ya? Y ese es el principio a priori. Veamos acá. Si este item set más grande, de tamaño 3, es frecuente, o sea, cumple mi requisito de min sub, todos sus subconjuntos también son frecuentes. Y de manera análoga, si este item set AB resulta ser infrecuente, todos sus superconjuntos también son infrecuentes y con eso puedo podar y puedo reducir mi espacio de búsqueda. Y ese es el principio a priori. Súper simple, es obvio. O sea, si lo analizan, avanzan una tabla, se dan cuenta. Es claro que si cerveza es infrecuente por sí solo, o sea, no hay más de 3 transacciones con cerveza, es imposible que hayan más de 3 transacciones que tengan cerveza y pañales. ¿Ya? Y esa observación tan simple es la base de este algoritmo que me permite reducir mi espacio de búsqueda. Entonces, el algoritmo a priori, su estrategia a seguir se basa en la poda. Entonces, este algoritmo que inventó Graval, que es el primer algoritmo que puede hacer búsqueda eficiente de items frecuentes, reduce la cantidad de candidatos a items frecuentes aprovechando este principio. ¿Qué es lo que hago a grandes rasgos? Escaneo mi base de datos y le cuento la frecuencia a todos los items de tamaño 1. O sea, por cada elemento veo cuántas veces ocurre. Cuántas transacciones tienen pañal, cuántas transacciones tienen cerveza, cuántas transacciones tienen vino, etc. Y descarto todos los que no cumplan min sub. Y ahora todos mis items de tamaño 2 los construyo mezclando mis items de tamaño 1. Y después sobre mis items de tamaño 2 descarto todos los que no satisfacen min sub. Y después mezclo estos de tamaño 2 para crear candidatos de tamaño 3. Y después filtro todos los que no satisfacen min sub. Y de esta forma incremental reduzco brutalmente mi espacio de búsqueda. La siguiente figura muestra el proceso de cómo se van encontrando los item sets frecuentes. Entonces aquí yo tengo que mi soporte mínimo es 3. Entonces lo primero que yo hago es escanear toda mi base de datos de transacciones y yo entonces le cuento el soporte a cada uno de mis item sets de tamaño 1. ¿Y qué hago? Descarto todos los que no cumplen este requisito. Entonces cola se va y eggs se van. O sea, los huevos y la Coca-Cola se van. Y ya no son candidatos para seguir construyendo más item sets frecuentes. Entonces ya tengo que estos son mis item sets frecuentes de tamaño 1. Y para generar mis item sets frecuentes de tamaño 2, combino item sets que fueron frecuentes nomás. Descarto cola y eggs de mi espacio de búsqueda. Entonces solamente van a ver que mis items frecuentes de tamaño 2 consideran beer, bread, diapers y milk. Y sobre eso puedo después de nuevo contar la frecuencia y después descartar todos los que no fueron frecuentes, como beer, bread y beer, milk. Ya, su conteo fue menor que 3. Y solamente de estos para acá, de estos de acá, sobrevivientes, paso a encontrar mis candidatos de tamaño 3
y les cuento su soporte, y por ejemplo si tiene soporte 2, entonces no pasa a ser frecuente. Y esa es la idea. ¿Ya? Entonces la idea básicamente es escanear mi base de datos, encontrar los ítems frecuentes de tamaño 1 y después generar candidatos frecuentes de tamaño 2 mezclando solamente los frecuentes de tamaño 1 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se generan los ítems frecuentes usando a priori? Ahora los vamos a formalizar un poco más y vamos a ver un poco cómo se implementa esto. ¿Qué nos dice el principio a priori? Que si X es un K item set frecuente, todos sus K-1 item subsets o conjuntos son frecuentes también. ¿Ya? Si cerveza y pañal son frecuentes, cerveza tiene que ser frecuente, pañal tiene que ser frecuente. ¿Cuál es la estrategia entonces? Encontrar K item sets frecuentes mezclando ítems frecuentes de tamaño K-1. Entonces parto con 1, parto con 2 y así sucesivamente. ¿Cómo hago yo mi mezcla? Acuérdense que tengo que mezclar. Para no hacer mezclas repetidas, lo que yo hago es ordenar lexicográficamente todos los items dentro de un item set. Y solamente mezclo pares de item sets que difieren en su último item. O sea, si yo por ejemplo tengo el item set BCA y ACB que son lo mismo, los ordeno lexicográficamente y así sé que siempre tengo el mismo item set. Es una forma clásica en computación para trabajar con conjuntos. Si quiero meter un hash a un conjunto, tratar un conjunto como un string, para que todas las distintas permutaciones sean el mismo elemento, los ordeno lexicográficamente, o sea, por orden alfabético. Entonces mi idea es que si yo quiero encontrar candidatos de K items frecuentes, solo mezclamos los K-1 item sets que tengan los mismos K-2 primeros items. ¿Ya? Esto se ve muy enredado, pero la idea es, si yo quiero encontrar mis items frecuentes de tamaño 4, tengo que mezclar dos item sets frecuentes de tamaño 3. Y solamente, como están estos ordenados lexicográficamente, solamente voy a mezclar los cuales tengan los mismos dos primeros elementos. ¿Ya? Veámoslo ahora con un ejemplo para que se entienda mejor. Este es mi ejemplo. Supongamos que yo estoy corriendo mi algoritmo a priori y ya voy en mis items de tamaño 3. O sea que ya pasé por mis items de tamaño 1, mis items de tamaño 2. Y estos son todos mis item sets frecuentes de tamaño 3. O sea que satisfacen min sub. Hace que todas estas transacciones, todos estos item sets, perdón, ocurren en al menos min sub transacciones. ¿Ya? Por principio a priori sabemos entonces que todos los subconjuntos también son frecuentes. Quiero ahora encontrar mis candidatos a item set frecuente de tamaño 4. ¿Qué es lo que hago? Quiero mezclar item set de acá. Y se dan cuenta que están todos ordenados lexicográficamente. Y eso me evita tener duplicados acá, que sean el mismo item set. Entonces solamente voy a mezclar item set de tamaño K-2 que tengan los primeros K-2 elementos iguales. O sea, aquí, si quiero generar un item set de tamaño 4, todos los que tengan los dos primeros elementos iguales los puedo mezclar. O sea, por ejemplo, aquí ABC y ABD lo puedo mezclar para crear ABCD. ACD y ACE los puedo mezclar para crear ACDE. En cambio, BCD no lo puedo combinar con nadie, porque no tengo ningún otro item set de tamaño 3 que parta con BC. Si existiera BCE, ahí podría combinar este con ese otro. Entonces, solo mezclamos pares de item sets que difieren en su último item. O sea, ABC con ABD y ACD con AC. Y eso me crea candidatos a 4 item sets. Eso no me asegura que estos item sets sean frecuentes, pero es candidato por lo menos. Entonces, una vez que yo mezclé estos items de tamaño 3 para crear un item set de tamaño 4 candidato, ojo, que no estoy 100% seguro que sea frecuente, hago otro chequeo. Chequeo que todos sus items de tamaño K-1, o sea 3 en este caso, también sean candidatos frecuentes. O sea, quiero ver si, no por mala suerte, al combinar estos items frecuentes, hay otro item frecuente que no es frecuente, que es enredado. Veámoslo con este ejemplo. Ya.
Cuando yo mezclé estos item sets frecuentes, me salieron estos dos candidatos, ABCD y ACDE, ¿no es cierto? ABCD salió de mezclar este con este y ACDE salió de mezclar este con este. Si yo quisiera seguir con la idea de fuerza bruta, tendría que tomar este item set candidato a item set frecuente y ver cuántas veces ocurre en la base de datos y ver si satisface min sub y si no lo descarto. Pero porque eso es caro, puedo hacer un chequeo a un filtro anterior a pasar al conteo. Siempre usando el principio a priori. Y que es, chequeo todos sus subconjuntos de tamaño 3 y veo si hay alguno que sea infrecuente. ¿Qué significa que no sea infrecuente? Que no esté en esta lista de acá. Entonces voy a ABCD, veo todos sus subconjuntos de tamaño 3. ABC está aquí. BCD está aquí. ACD también está aquí. Entonces, este es un candidato válido porque todos sus subconjuntos son frecuentes. ACD, BCD y ABC también. Pero aquí, por ejemplo, vemos ACDE, vemos todos sus subconjuntos de tamaño 3. ACD, por ejemplo, está. ADE no está. CDE tampoco está. Entonces nos damos cuenta que no tengo que escanear la base de datos porque ya vi que tenía subconjuntos de tamaño 3 que no eran frecuentes. Y al darme cuenta de eso lo puedo filtrar antes de ir a escanear la base de datos. Una vez que yo filtro cuáles son los candidatos a 4 item sets, en este caso solamente este, ahí escaneo mi base de datos y veo todos y veo que este candidato ocurra al menos min sub veces. Y con eso entonces ya puedo decir este sí es un item set de tamaño 4 frecuente. O sea, cada item set acá de tamaño 4 puede ser infrecuente incluso si todos sus subconjuntos son frecuentes. O sea, puede que todos sus subconjuntos sean frecuentes, pero igual no alcanza a ocurrir min sub veces. ¿Ya? Y esta es una condición necesaria, pero no suficiente. Pero nos ayuda, porque nos ayuda a filtrar más, a filtrar, y acuérdense que nuestra idea siempre es reducir el espacio de búsqueda. Entonces esto es lo que pasa, pues yo acá tengo entonces mis items frecuentes de tamaño 2, y para encontrar mi item set candidato a item set frecuente de tamaño 3, junto todos los que sus K menos, en que sus primeros elementos son iguales. Entonces acá tengo que bread, diapers, ¿cuáles empiezan con bread? Solamente tengo dos que empiezan con bread, bread diapers y bread milk, y ahí tengo un candidato tamaño 3. Eso solamente, ahora veo que todos sus subconjuntos también estén aquí, o sea que bread diapers está aquí, y que diapers con milk también está aquí. Son frecuentes, porque están acá. Y después recién ahí empiezo a escanear mi base de datos y me descarto de los que no cumplen con el requisito. Resumamos entonces qué hace el algoritmo a priori para encontrar los item sets frecuentes. O sea, todos los item sets que satisfacen mi criterio de tener un soporte mayor que min sub. Primero escaneo mi base de datos transaccional y encuentro todos los item sets de tamaño 1 que sean frecuentes. O sea, que satisfagan min sub. Es el paso 1. Después itero, evaluando, incrementando mi número de K, en donde yo voy mezclando. Entonces encuentro candidatos a K item sets frecuentes combinando pares de K-1 item sets frecuentes. ¿Cómo lo hago? Que solo difieran en su último elemento. Para eso tienen que, acuérdense que todos mis item sets estén ordenados lexicográficamente. Una vez que yo mezclé, que es básicamente lo que yo en mi ejemplo hice aquí, mezclar. Puedo. Chequeo que los sub-items del candidato sean frecuentes también. Y si encuentro algún sub-item set no frecuente, descarto el candidato por principio a priori. Lo descarto. No le cuento su... No, eso me evita tener que escanear la base de datos contando cuántas veces ocurre este candidato.
¿Qué es lo que significa eso? Que cuando yo mezclo estos 3 item sets para crear mis candidatos a 4 item sets, miro todos los subconjuntos de tamaño 3 que tienen y veo si están acá, porque acá está mi lista de todos mis 3 item sets frecuentes. Si pillo acá algún item set tamaño 3 que no está aquí, o sea que no fue frecuente, descarto este candidato, porque por principio a priori, si tiene un subconjunto, un subitem set que no es frecuente, este no tiene por dónde ser frecuente. ¿Ya? Y esa es la idea de pod. Y una vez que yo podé y que tengo un candidato, ahí pues escaneo la base de datos y cuento el soporte, o sea, cuántas veces ocurre este item set. Y si cumple con el criterio, significa que es un item set frecuente y puedo seguir ahora a un tamaño de item set de tamaño más grande con este item set de tamaño menor ya incluido en mi lista. Para hacer el conteo eficiente computacionalmente uso una estructura de hashing, uso una tabla hashing que le puedo implementar con un árbol de hashing, pero lo más importante es que hago hashing para hacer el conteo de manera eficiente. O sea, yo tengo una tabla que tengo básicamente en mis llaves el item set y como valor tengo el conteo. Y cada vez entonces que yo escaneo mi base de datos y encuentro una transacción nueva que tenga ese item set, incremento el conteo. Eso me permite que sea eficientemente como yo voy incrementando el conteo de cuántas veces ha ocurrido cada item set de mis transacciones y eso me ayuda a encontrar eficientemente mis item set frecuentes. ¿Ya? Acá tengo un dibujo de cómo se usa, lo pueden ver como detalle en el libro, cómo se puede usar un hash tree y un árbol hash para hacer el conteo eficiente. Pero a mí me importa que entiendan que uso una estructura de datos. Con eso es suficiente. Eficiente como una tabla hash. Y acá está el pseudocódigo del algoritmo, que es básicamente lo mismo que les acabo de decir. O sea, parto encontrando los candidatos de tamaño 1, con los candidatos de tamaño 1 básicamente filtro los que no cumplen mi criterio de min sub. Después creo candidato de tamaño 2 mezclando los encontrados anteriormente y con eso básicamente voy incrementando los conteos y voy descartando hasta que encuentro todos los item sets que satisfacen mi criterio de min sub. Que siento que se explica mucho más claramente en estos pasos de acá. Entonces básicamente es escanear mi base de datos, encontrar mi item set de tamaño 1, mezclo item sets frecuentes para crear item sets frecuentes más grandes y siempre voy chequeando después de mezclar los sub item sets que tengan y ver si hay alguno que sea infrecuente. Y si tiene al menos un item set infrecuente, un sub item set infrecuente, ya no es un candidato para ser frecuente y me ahorro entonces tener que escanear la base de datos. Si pasa todos estos criterios, escaneo mi base de datos y usando un árbol hash puedo contar cuántas veces ocurre y si ocurre más de min sub veces pasa a ser un candidato. Y eso es la primera parte del algoritmo priori, es que cómo yo encuentro los item sets frecuentes. Lo que vamos a ver después es cómo yo, una vez que encontré estos item sets frecuentes, cómo yo genero todas las reglas que satisfacen mi regla de confianza mínima. O sea, que tiene una confianza mayor que min conf.